Buen día, doctor. En este video abordaremos el tema de cirugía endoscópica de senos paranasales, tanto el seno maxilar como el seno etmoidal. Como generalidades, la cirugía endoscópica ha hecho una gran contribución al manejo de la rinosinusitis. La cirugía endoscópica es un procedimiento mínimamente invasivo que no requiere incisiones en la piel. Todos los procedimientos actuales de la cirugía endoscópica sinusal se basan en una mejor capacidad de conservación de la mucosa. Dentro de las indicaciones para este procedimiento están una sinusitis bacteriana crónica que no responde al tratamiento médico adecuado, una rinosinusitis bacteriana aguda recurrente, una rinosinusitis polipoide, sinusitis fúngica o pólipos nasales, pólipo antrocoanal, mucosaria del seno frontoetmoidal o esfenoidal, control de epistaxis por cauterio endoscópico y extracción de cuerpo extraño de la nariz o del seno. Además, se debe mencionar que es obligatorio realizar cortes coronales de tomografía computarizada para la planificación preoperatoria en los pacientes en quienes se prevé realizar una cirugía endoscópica. La tomografía sin contraste coronal es el patrón de oro. Esto con el fin de delimitar el marco anatómico, de observar variantes anatómicas de cada paciente y también de observar la extensión de la patología que se va a tratar. En cuanto a la planificación preoperatoria, se aplica descongestivos tópicos en el área preoperatoria 30 minutos antes de la intervención, lo que se repite a los 15 minutos y justo antes de pasar al paciente al quirófano. Además, anestesia general o local con sedación intravenosa de acuerdo a sus preferencias y a la magnitud de la intervención. Las preferencias quirúrgicas determinarán la forma de organizar el quirófano y la mesa de Mayo. Para mantener un campo seco se aplica oximetazolina y adrenalina por vía tópica en lentinas radiopacas. La adrenalina se tiñe con una sola gota de azul de metileno para disminuir aún más el riesgo de confundirla con anestésico local e inyectarla a la nariz. La anestesia local se consigue inyectando lidocaína al 1% con adrenalina como vasoconstrictor antes de todos los procedimientos. Los sitios de inyección son la inserción superior del coronete medio y la cara inferior de la apófisis unciforme, así como la cola del coronete medio. El procedimiento comienza pasados 5 minutos. En cuanto a la técnica, el endoscopio se coloca en la cara superior de la cavidad nasal de modo que no se dificulte la colocación del instrumental quirúrgico. El coronete medio se medializa con suavidad. La parte más estrecha del laberinto etmoidal se sitúa entre la porción anterior del coronete medio y la apófisis unciforme y lacrimal. Se debería tener mucho cuidado en esta zona para evitar una lesión de la mucosa y la subsiguiente formación de sinequias. Se procede a la identificación de la apófisis unciforme mediante su palpación, un movimiento en resorte tras su lateralización y su posterior resección, es decir, una unciformectomía. La mucosa del lado nasal se extirpa con suavidad mediante el microdesbridador para exponer el hueso de la apófisis unciforme, que se diseca y se despega de forma submucosa con una sonda palpador de doble bola. La extirpación de la apófisis unciforme de este modo submucoso permite ampliar el orificio natural del seno maxilar sin lesionar toda la circunferencia mucosa del mismo. Si se requiere irrigar los senos, se realiza en forma externa pasando un pequeño dispositivo pediátrico de aspiración a través del orificio natural de forma traumática para su uso en la irrigación. Una vez que se ha verificado la localización del orificio natural, se entra en la fontanela posterior a la vez que se conserva la mucosa del seno maxilar situada a 270 grados en sentido anterior. Se puede utilizar una sonda en bola con una hoja de bisturí en su extremo redondo para ampliar el área en sentido posterior a la lámina perpendicular del hueso palatino. A continuación, se puede utilizar una pinza gubia de corte lateral o un microdesbridador para extirpar la membrana restante de la fontanela, procurando a la vez no lesionar ninguna porción de la mucosa del seno maxilar. Bueno, aquí se puede ver una cirugía endoscópica del seno paranasal. Se puede ver cómo se medializa el coronete medio derecho. Se encuentra la apófisis unciforme que está cubriendo el ostium del seno maxilar y la bula etmoidal. Se realiza una unciformectomía desde superior a inferior, siempre intentando no lesionar la bula en esta maniobra. Se realiza la apertura superior y se realiza un corte. Se realiza el desprendimiento inferior de la apófisis unciforme
dejando expuesto el asum del seno maxilar y la bula etmoidal por detrás intacta. Las indicaciones de etmoidectomía endoscópica deberían adaptarse a cada paciente y dependiendo de la extensión de la rinosinusitis crónica. El objetivo de esta cirugía consiste en restaurar la función de las celdillas etmoidales y de los senos maxilares, que pueden desarrollar una infección o una enfermedad secundaria a la obstrucción causada por la alteración patológica en la cavidad etmoidal anterior. La etmoidectomía anterior suele realizarse junto con otra cirugía funcional que implica el infundíbulo etmoidal, que se amplía mediante la extirpación de la apófisis unciforme y del Ager nasi o de las celdillas infundibulares que presentan una obstrucción o alteraciones patológicas. La selección de pacientes para la realización de esta cirugía debería presentar una enfermedad de la mucosa con sintomatología constante, asociada a una hipertrofia ósea o una opacidad persistente en los senos etmoidales visualizado mediante exámenes de imagen. Es por ende que una anomalía que exista en los senos etmoidales visualizados mediante tomografía computarizada sinusal es el prerequisito habitual para la realización de la endoscopía del seno etmoidal dirigida a tal anomalía. Por lo tanto, las anomalías hiperplásicas de la mucosa afectan con mayor frecuencia a las celdillas anteriores y suelen respetar a las posteriores. Se dice que se puede realizar una etmoidectomía anterior y posterior para acceder al seno esfenoidal, pero no siempre suele ser necesario. Antes de la realización de esta cirugía, los pacientes que son sintomáticos deberían recibir un tratamiento profiláctico dirigido que consiste en la administración de antibióticos seguido del uso de aerosoles de corticoides nasales y un ciclo corto de esteroides sintéticos, y en ocasiones se puede asociar al tratamiento el uso de antifúngicos o antibióticos tópicos. En cuanto a la evaluación preoperatoria de los pacientes, se debería realizar una tomografía computarizada sinusal. El momento de la realización de este estudio de imagen es preciso y esencial, puesto que si una tomografía es realizada en pacientes con resfriados puede mostrar anomalías que pueden desaparecer con el tiempo y mostrar un falso negativo para una patología respiratoria. Si un paciente está con esta sintomatología de resfriado, es mejor postergar la tomografía computarizada para cuando ya su sintomatología haya desaparecido. Por otro lado, la mayoría de cirujanos consideran que la tomografía computarizada en proyección coronal es la más útil, y justo antes de la cirugía se recomienda que ésta sea evaluada con esencial atención para evaluar la integridad y la simetría de la lámina papirácea, de la base del cráneo y del seno esfenoidal. Los pacientes deberían dejar de tomar aspirina durante 7 días previos a la intervención. También deberían dejar de tomar otros fármacos como los antiinflamatorios no esteroides o la vitamina E, que pueden prolongar el tiempo de hemorragia. Se dice que una hemorragia profunda impide la visualización endoscópica y una cirugía segura, y constituye una contraindicación para continuar con la disección endoscópica. Por otro lado, se recomienda el consentimiento informado para que sea detallado y que englobe los riesgos que implican esta patología, como puede ser la presencia del empeoramiento de los síntomas, hemorragia, infecciones, una fístula de líquido cefalorraquídeo o incluso una lesión orbitaria. Los abordajes quirúrgicos, especialmente la anestesia y la posición del paciente en el contexto de la consulta, la cirugía endoscópica nasosinusal, de la revisión de los pacientes con alguna enfermedad sinusal hiperplásica crónica, se suele llevar a cabo utilizando solamente lidocaína al 4% y un microdesbridador.
En la actualidad, en la mayoría de los pacientes que se van a someter a esta cirugía, se realizan con un procedimiento ambulatorio bajo anestesia general. El cirujano debe utilizar vasoconstrictores y agentes anestésicos tópicos, incluso bajo anestesia general. Las ventajas de la anestesia general es que consisten en la protección de la vía respiratoria frente a secreciones o irritaciones o la posible eliminación al momento de que el paciente está en desupino, y pueden causar una complicación quirúrgica como un proceso de broncoaspiración. El paciente se debe colocar en decúbito supino bajo anestesia general. Para los procedimientos realizados se debe realizar bajo anestesia local, y que es la adecuada para esta realización de esta cirugía, y se debe colocar al paciente en sedentación. Se considera que la postura menos fastigosa y más equilibrada para poder manipular el videoendoscopio y los instrumentos es aquella que queda a la altura de la mesa, ligeramente alrededor de los codos del cirujano, y el cirujano se va a colocar a la derecha del paciente y va a estar de pie. En ocasiones se puede utilizar un soporte para el brazo o la mesa de mayo con una almohadilla mediante paños para apoyar el codo izquierdo con el que se controla el endoscopio. En cuanto a la preparación de la cirugía, la nariz del paciente se puede anestesiar o descongestionar del mismo modo descrito en el abordaje endoscópico del seno maxilar. Existen algunas variantes, como son la colocación de esponjas sintéticamente cortadas de tiras finas de 3 y 4 por 1 centímetro, que van a estar impregnadas de una mezcla del 50% de oximetazoína al 0,05% para la vasoconstricción y de lidocaína al 4% para la anestesia tópica. Esto después de que el paciente ya se haya sometido a anestesia general con intubación orotraqueal o con mascarilla laringia. La colocación de las torundas debería abarcar todo el meato medio, el receso esfinodal, la mucosa situada sobre las celdillas del ager nazi, y estas torundas se deben retirar y se deben volver a colocar después de inyectar un total de 5 centímetros de lidocaína al 1% con epinefrina, divididos entre los dos lados, tanto el derecho e izquierdo de la nariz. Las inyecciones se van a realizar en la inserción más anterior del cornete medio, denominada en ocasiones como la axila, y la porción central del cornete medio. Se puede también realizar un bloqueo esfenopalatino transpalatino como alternativa a la inyección esfenopalatina endoscópica. Las celdillas etmoidales posteriores drenan en el meato superior y su extensión anterior está marcada por la lámina basal del cornete medio. Si se va a efectuar una etmoidectomía total anterior y posterior, la técnica suele realizarse en un sentido posterior, extirpando primero las celdillas etmoidales anteriores y después las posteriores. Debido a que es frecuente que exista un proceso patológico en el etmoides posterior sin una afectación simultánea del etmoides anterior, una etmoidectomía anterior se realiza antes que la etmoidectomía posterior. Una vez completada la etmoidectomía anterior, se puede entrar en las celdillas etmoidales posteriores identificando la lámina basal del cornete medio. Esto se efectúa avanzando con el endoscopio en el meato medio hasta la inserción más posterior del cornete medio y después se retira hacia adelante hasta que la inclinación de la inserción del cornete medio cambie de horizontal a vertical, lo que marca la localización de la lámina basal. La confirmación de la entrada en el meato superior a través de una abertura por la lámina basal y el etmoides posterior se realiza mediante la identificación de la cara anterior del cornete superior. Al final de la intervención, la cavidad se debería irrigar para eliminar los coágulos y los restos. Una inspección meticulosa y la extirpación de todas las espículas óseas expuestas acelera la cicatrización posoperatoria. En cuanto al tratamiento posoperatorio, el empleo de un taponamiento no es obligatorio.
y la primera revisión posoperatoria se lleva a cabo en los primeros 7 a 14 días del posoperatorio, a menos de que los pacientes tengan un taponamiento o una férula que se retiran o bien de inmediato o unos días después de la intervención. El primer día posoperatorio se inicia una irrigación nasal enérgica con suero salino si el paciente no tiene un taponamiento obstructivo. La irrigación enérgica, incluso con las férulas, puede ser útil para mantener la cavidad nasal y las férulas sin sangre ni detritos. La irrigación se continúa durante un mínimo de varias semanas y en ocasiones de forma indefinida. Se puede añadir esteroides tópicos 10 a 14 días durante el posoperatorio y se pueden aplicar tras el lavado nasal. Complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. Se presentan complicaciones menores que se resolverán espontáneamente y complicaciones mayores que necesitan reingreso y que pueden ocasionar secuelas de consideración y graves, como hemorragia. Es una de las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias más frecuentes. Se clasifica la pérdida de sangre en leve cuando es inferior a 30 mililitros, moderada entre 30 y 60 mililitros y significativa cuando sobrepasa los 60 mililitros. Los puntos sangrantes más considerables son la rama nasal posterior de la arteria esfenopalatina, que discurre por la pared anterior del esfenoides y se lesiona en la esfenoidectomía. B. La rama de la esfenopalatina que vascularizan los cornetes inferiores y medios. También puede lesionarse la arteria etmoidal anterior o la posterior. Las hemorragias graves o muy graves son las debidas a la penetración en la base del cráneo. El tratamiento de una hemorragia postoperatoria es realizar un taponamiento nasal eficaz y valorar la pérdida hemática. En caso de persistencia o agravamiento de la hemorragia, se debe realizar una revisión endoscópica para coagular la hemorragia. Complicaciones orbitarias. Afectaciones palpebrales. Se producen como consecuencia de la penetración indebida en la órbita tras la ruptura de la pared media de la misma. Manifestaciones clínicas como edema, equimosis, quimosis, que desaparecen en unos días sin problema. Hematoma orbitario. Es infrecuente y su origen suele ser la lesión de la arteria etmoidal anterior, cuyo extremo proximal se retrae, continuando el sangrado al interior de la órbita. Se trata quirúrgicamente realizando una cantotomía lateral con cantólisis para descargar la presión intraorbitaria. Ceguera. La ceguera se puede ocasionar por dos mecanismos diferentes. 1. Afectación indirecta por la compresión del nervio y quiasma secundaria a un hematoma en la región retrovulvar. 2. Afectación directa del nervio óptico por sección completa o desgarro tras la ruptura de la lámina papirácea a nivel de las celdas etmoidales medias y posteriores. Diplopía. La diplopía se produce por lesión de la musculatura extraocular o de su inervación. La diplopía puede ser transitoria o permanente, horizontal o vertical. El tratamiento consiste en la reparación de los músculos afectados. Epífora. Ocasionalmente se produce la lesión del saco lacrimal o del conducto nasolacrimal tras la complicación de la miotomía media anteriormente con la pinza de corte retrógrada. Suele resolverse espontáneamente al cabo de 2 a 3 meses. Sinequias.
Se forman con mayor frecuencia entre el cornete medio y la pared lateral de la fosa nasal por lesión de la mucosa enfrentada a la pared lateral y del corte. Produce síntomas cuando obstruye el óseo maxilar y el frontal. Los pocos casos sintomáticos pueden resolverse quirúrgicamente. Complicaciones intracraneales. Las zonas de alto riesgo son la lámina cribosa, la pared medial del etmoides anterior, órbita etmoidal y el etmoides posterior. Las complicaciones son las fístulas de líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo, absceso epidurales e intracerebrales o meningitis debidas a la penetración indebida del instrumental en la base del cráneo.